Buenos días a todos. Reunidos desde este altar del Colegio Miguel Hidalgo, celebramos nuestra fe, como cada viernes primero de mes, y de manera particular en este mes, en donde nos unimos en oración por nuestros seres queridos difuntos, por quienes nos han hecho llegar sus intenciones. Vayamos a la palabra. Siempre que escuchamos este evangelio nos resulta sorprendente cómo es que Jesús elogie a este administrador que está a punto de ser despedido. Fíjense en la situación. Lo van a despedir por haber malgastado los bienes de su amo. Pero antes de ser despedido, este hombre obra con astucia y comienza a pensar, me van a despedir. Y eso de trabajar no se me da. No tengo fuerza para trabajar y pedir limosna me da vergüenza. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que hay personas que le deben a mi amo. Los voy a comenzar a llamar para reducirles esa deuda que ellos tienen. Y así les hago un favor. Así, el que debe 100 barriles de aceite, pues le voy a decir, dame tu recibo y haz 1 por 50. Y aquel que le debe 100 costales de trigo, pues le voy a decir que nada más le dé 80. Para que cuando me despidan de este trabajo, entonces yo tenga alguien que me reciba en su casa. Al final, favor con favor se paga. Y Jesús, al final de esta parábola, elogia a este señor diciendo, fíjense cómo los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Por lo tanto, la enseñanza de esta parábola es sumamente clara. Tenemos que ser astutos. Es decir, debemos tener la habilidad para hacer el bien. Si vamos al griego, que es el idioma original en que fue escrito el Evangelio, descubriremos todavía más el sentido profundo de esta palabra, de la palabra hábil o astuto. En griego, la palabra que se utiliza para la astucia es phronimos. Y este término, este mismo adjetivo, phronimos, aparece en otros pasajes del Evangelio. Pero más que significar hábil o astuto, significa prudente. Para nosotros, una persona prudente significa algo distinto a lo que significaba en sus inicios. Una persona prudente para nosotros es aquella que no hace o no dice algo. Por ejemplo, decimos, sé prudente con lo que sabes. En el fondo es como decirle, no digas eso. Sé prudente con lo que haces. En el fondo es, no hagas eso. De alguna manera es como que un miedo a hacer ciertas cosas. Prudente, en el sentido original, no es aquel que tiene tanto arrojo, aquel que le falta audacia para manejar la situación, aquel que tiene miedo. No es eso, sino más bien es algo todavía más profundo. La persona prudente es aquella que se anticipa a las situaciones, aquel que ve antes de tiempo, aquel que es capaz de ver en dónde está el fin y colocar los medios necesarios para alcanzar el fin. La persona prudente es eso, quien descubre cuál es el fin y cuáles son esos medios para alcanzar ese fin. De hecho, este mismo adjetivo, phronimos, aparece en otros lugares del Evangelio, cuando Jesús dice, hay dos tipos de personas, aquellas que ponen en práctica mis palabras y quienes no ponen en práctica mis palabras. Quienes no ponen en práctica mis palabras, entonces son como aquellos que edifican su casa sobre arena. Y entonces los ríos se desbordan, soplan los vientos y la casa termina cayéndose. En cambio, las personas phronimoi son aquellas que edifican su casa sobre roca. Cuando llegan las dificultades, cuando soplan los vientos, la casa se mantiene en pie, porque está construida sobre roca. Eso es ser phronimoi.
O por ejemplo, aquellas vírgenes prudentes, phronimai, que echaron aceite a sus lámparas y el aceite, a pesar de que el esposo tardaba en llegar, no se les acabó, porque fueron prudentes, phronimai. Prudente entonces es aquella persona que tiene un objetivo, tiene un fin y busca los medios necesarios para alcanzar un fin. Dicho esto, la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestro fin? Porque a cada uno Dios nos va a pedir algo. A unos en una vocación especial, a otros en el empeño de un trabajo que debemos realizar lo más cristiano posible. A otro les pedirá, oye, apártate de ese pecado. A otro le pedirá, apártate de ese vicio. A cada uno, dependiendo nuestra vocación, dependiendo nuestro estado de vida, Dios nos va a pedir algo. Y en ese darle a Dios algo, tenemos que ser prudentes. Tenemos que tener ese fin claro y buscar los medios necesarios para conseguirlo. Juan Pablo II, el Papa, no se cansaba de repetir que todos tenemos una vocación a la santidad. La pregunta para nosotros es esta: si estamos poniendo los medios necesarios para llegar a ser santos. Nosotros ahora hemos pedido por nuestros fieles difuntos y pedimos para que ellos sean santos. Ser santo es gozar de la presencia de Dios. Ellos ya no pueden hacer nada. Nosotros ofrecemos la Eucaristía por ellos, pero nosotros que estamos vivos sí podemos hacer algo por nuestra santificación. ¿Estamos poniendo los medios necesarios para ser santos? Por ejemplo, ¿estás poniendo o estás haciendo tu oración todas las mañanas o en las noches agradeciéndole lo que Dios te ha dado en esa jornada? Ayudas a tus papás en los quehaceres, los obedeces, eres buen padre o madre de familia, preparas tus clases con dedicación, cuidas eso que Dios te ha puesto en tus manos. Eso es ser prudente. Si estás haciendo eso, entonces estás siendo phronimos, una persona astuta, una persona prudente, una persona hábil. Y estos son los que necesita Dios. Y estos son los que necesita Dios para hacer el bien. Vamos a pedirle pues al Señor que nos conceda esto: poder ser prudentes, poder tener la habilidad, poder anticiparnos, tener claridad de cuál es nuestro fin y cuáles son los medios para conseguirlo. No vaya a ser que por necedad, por dejadez, por olvido, dejemos de hacer lo que tengamos que hacer. Que Dios, queridos hermanos, nos ayude a ser prudentes, a ser astutos, a vivir esto que el Señor quiere. En medio de la luz, que nuestras obras buenas resplandezcan aún ahí. Amén. ICM